Los 20 guerreros más poderosos de toda la existencia estaban seleccionados, apareciendo estos al mismo tiempo en un mundo desolado, oscuro y sin ningún tipo de vida. Al llegar estos, como es total y absolutamente lógico, comenzarían a ver de un lado a otro, sintiendo la presencia de cuanta bestia apocalíptica estuviera presente en dicho lugar. Goku y Vegeta F no podrían dar crédito a lo que veían, pues ni en 1.000.000 de años se hubieran tan siquiera imaginado la existencia de semejantes guerreros. Entre todo el barullo que habría en el recinto, se irían sintiendo unos pasos aproximándose rápidamente hacia ellos y recibiendo así Goku un caluroso abrazo. A este le tomaría un par de segundos percatarse de lo que estaba pasando, dándose cuenta de que era nada menos que Gohan. Goku estaría emocionado pero sorprendido al ver a su hijo en semejante torneo, preguntando si acaso era uno de los 20 más poderosos. Gohan diría que según lo que ese increíble dios Saiyajin le había comentado así era, por lo que había aceptado ir al torneo para demostrarle que había cumplido su promesa. Goku en ese caso preguntaría a qué promesa se refería, frenando en seco su ser al sentir energías tan poderosas por doquier. Habían seres igual a él por todos lados con transformaciones aterradoras. Vegeta diría que era un tanto molesto que hubiesen tantos Kakarotos, pues demostraba que en sus respectivas dimensiones, él siempre se había quedado detrás del mismo. Otro que se acercaría al Goku de la dimensión neutra sería nada menos que Broly ultra legendario. Este sería inmenso y más imponente de lo que recordaban, mas sin embargo diría que le alegraba volver a verlos. Así que también habían sido seleccionados como unos de los 20 mejores, diciendo que realmente habían seres con un poder demencial por doquier. Lo que era bastante curioso es que en su mayoría eran Gokus de diferentes líneas, pero quizás se debía que siempre encontraba la forma de hacerse fuerte. En ese caso Vegeta preguntaría qué había pasado con los Super Saiyajin 12, pues pensaría que también deberían estar allí. Broly respondería que según aquel dios Saiyajin, él era el más fuerte de su realidad, por lo que le encomendaría al Goku y al Vegeta de su mundo que cuidaran su dimensión pasara lo que pasara. Broly diría que sería un desafío interesante, pues habían un par de guerreros los cuales tenían encima un cartel de peligro. Sin duda alguna serían de los más complejos. Uno era aquel que poseía el cabello de color naranja y súper alborotado, la chica que parecía una muñeca antigua, el que se parecía mucho a Goku y a Vegeta en su rostro y aquellos que tenían el chaleco de fusión y el cabello blanco. Otra persona comenzaría a armar un barullo intenso, siendo este el mismo Trunks quien iría a saludar a su padre, a Goku y a Gohan. Este era Trunks del futuro, por lo que les sorprendería sobremanera de Goku y a Vegeta dado que hacía demasiado tiempo que no lo veían. Estos se preguntarían si de verdad él podía ser catalogado entre los 20 más poderosos, a lo que Trunks diría que no lo sabía. No obstante, le alegraba ver que ellos seguramente sí habían logrado la paz en su mundo de manera perpetua. Goku y Vegeta diría que no eran tan fácil. Ellos se la habían jugado demasiado, incluso poniendo en medio la existencia misma. Gohan diría que lo suyo era más o menos igual, solo que en su caso su padre se había extinto para siempre gracias al Super Saiyajin 10. Esto dejaría sorprendidos a todos, pues ya veía que era posible que este tipo de cosas pasaran en otras realidades. Sin tiempo para seguir alegando, Goku quedaría pasmado ante una presencia que lastimosamente conocía bastante bien. Su poder era infinito en todo sentido, mas él mismo parecía ser poco ante la densidad de su maldad. Este se alejaría en solitario en dirección a esta presencia, comentando que hubiera sido demasiado bueno para ser verdad no verlo en ese lugar. La bestia Takama solo reiría con ironía, comentando que era bastante más estúpido de lo que pensaba si creía que a excepción del miserable Mystic 5, él era la entidad más poderosa. Goku estaría dudoso de ello también, pues realmente Takama era sin dudas la criatura más poderosa. O por lo menos eso es lo que parecía. Todos los participantes irían evaluándose de manera distendida, pues aunque confiados en sus poderes, entendían que no cualquiera estaba en ese torneo. Instantes luego y finalmente aparecerían los dioses absolutos, dándole la bienvenida a todos. Estos lógicamente recalcarían lo importante de este dimensional encuentro, en donde como podían apreciar se encontraban solo los mejores guerreros de la existencia. Entre los incontables millones de mundos que podrían haber en el multiverso, solo los que estaban allí eran los mejores capacitados. Antes de comentar las reglas del torneo y cómo serían los encuentros, ambos dioses absolutos permitirían a quienes así lo quisieran, preguntar sobre el mismo y dado el caso, retractarse de participar en el mismo a último momento.
Entre todos ellos, quien saldría adelante sería Celbucer, preguntando que de antemano este torneo estaba condicionado a que sea el miserable de Goku quien lo ganara. Entre los 20 guerreros este era quien más se repetía, por lo que la posibilidad de que este fuese el que ganara eran más altas que las del resto. Yamoshi diría que eso no era una preocupación. La razón por la que habían varios Goku en un solo torneo y que se tomara como válido, era básicamente al ser este alguien ajeno a las leyes de la existencia. Él mismo se despojó de toda influencia maligna y al volverse uno con el núcleo celeste hacía que cada Goku fuese independiente. Estos no velan por sus otras versiones, sino que son formas de vida determinadas por sus propias historias. Goku Super Saiyajin 20 Supremo sería el siguiente, preguntando qué pasaría con los participantes que no terminaran como vencedores. ¿Acaso habría alguna consecuencia para ellos? Damu diría que este torneo no era en pro de destruir sino de todo lo contrario. Todo guerrero participante tenía el poder necesario para desaparecer varias dimensiones y universos de un golpe, por lo que estos serían libres de decidir el destino de su rival en caso de derrotarlo. Gohan Mystic alegaría, preguntando si acaso les permitirían matarse uno al otro, a lo que Damu nuevamente respondería que era una decisión de cada uno pues siempre que el torneo avanzara, el objetivo del mismo se estaba cumpliendo. Igualmente, si su rival les permitía vivir y estos decidieran irse a su mundo de origen, pues se los permitirían. Si no habían más preguntas, entonces les comentarían las reglas del torneo. El mismo como se darían cuenta era un Budokai Tenkaichi clásico el cual se iría definiendo por combates individuales. Por lógica base, eran 20 guerreros lo cual hacía que no se pudiera afrontar con el formato normal hasta el final sino solo a segunda ronda. En la primera se buscaban eliminar a 10 guerreros, y en la segunda a 5 más. Eliminados 15 participantes, los últimos 5 se enfrentarían de manera libre para definir en ese caso a los 2 mejores de todos por su desempeño y no por la victoria. Solo a este momento, se explicaría cómo estos se volverían los más poderosos tal cual. Goku F preguntaría algo importante, siendo esto el cómo se equilibraría todo pues se supone que la mitad de guerreros eran de procedencia oscura, y la otra mitad de procedencia luminosa. ¿Qué pasaría si todos los guerreros de dicha procedencia fuesen eliminados antes de la ronda final? Los primordiales dirían que las naturalezas eran solamente para mantener una igualdad energética en el torneo. Al final, esto no influiría en quién fuese elegido ganador. Si no habían más preguntas, comenzarían a presentar los combates. Como primer combate en este torneo tendríamos a Goku de la dimensión neutra contra el guerrero prohibido Cruiser. El segundo combate sería entre Vegeta de la dimensión neutra contra el Saiyajin de primera generación de Miyagi. Como tercer combate tendríamos a Goku Ultra Instinto Universal contra el Super Saiyajin 20 Supremo. En el cuarto enfrentamiento estaría Ultra Zaico contra el Super Saiyajin 16. Como quinto encuentro tendríamos al Super Saiyajin Omega contra el Super Saiyajin Dragon God Celestial. En el sexto combate tendríamos al Super Saiyajin 0 contra la guerrera maldita ZK, o Calcium Kurumi. Como séptimo encuentro estarían Goku Super Saiyajin 10 Elemental contra Black Celbucer Max. En el octavo enfrentamiento estarían Broly Super Saiyajin Legendario contra nada menos que Gohan Mystic 4. Como noveno combate tendríamos a Goku Omnigod contra Trunks del futuro perdido. Para finalmente terminar esta primera ronda de combates con la batalla entre la bestia Takama y Ultra Gogeto de la dimensión del caos. Con esto ya estarían los enfrentamientos definidos, en donde los 20 mejores guerreros tendrían que verse las caras para avanzar en este increíble torneo. ¿Quiénes serán los ganadores? Pues lo iremos viendo próximamente.